Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a nuestro estudio número 7 del manual El Reino de Dios. El tema de hoy, amados hermanos, se llama Los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Recordándoles que hemos estado viendo la constitución del Reino de Dios, es decir, sus estatutos y sus ordenanzas. La semana pasada iniciamos este estudio con el Señor Jesucristo hablándonos en un discurso que es considerado como el Sermón del Monte, y ahí es donde el Señor Jesucristo nos habla de quiénes son verdaderamente bienaventurados, los que son dichosos, y esos son los hijos de Dios. Yo hago notar, amados hermanos, que no es porque el mundo nos considere de esta manera, sino porque Dios nos considera como sus hijos. Y esto, amados hermanos, debe de ser lo más importante para cada uno de nosotros. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre, dice su palabra, y es por eso que debemos de saber que el Sermón del Monte tenemos que aprender que podemos dividirlo en dos secciones. La primera, que es nuestra actitud hacia Dios, cómo nosotros debemos de comportarnos hacia el Señor, y también nuestra actitud hacia los demás. Es por eso que hasta ahora hemos visto la primera parte, hemos visto la semana pasada los pobres en espíritu y los que lloran por las faltas que cometieron, porque conocieron de Cristo y el Señor confrontó sus vidas, como a todos los que conocemos de la palabra del Señor, y sabemos que es necesario un arrepentimiento genuino, y es cuando nos consideramos verdaderamente, pues, como antes de conocer a Cristo, como verdaderamente pecadores sacados del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y ahora convertidos en hijos del Señor, hijos de Dios. Le damos gracias al Señor por esto, pero muchas veces, pues sí, la confrontación nos hace verdaderamente llorar y entender que todas las faltas que hemos cometido o todas las faltas que se cometieron anteriormente, pues es necesario de hoy en adelante quitarlas de nuestra vida, pero sí ha tocado nuestro corazón. Y yo le doy gracias al Señor por los que nos ven por redes sociales. Como siempre, todas las noches les damos gracias al Señor, los bendecimos y son bienvenidos a este estudio. Ahora nos toca ver los mansos, los que se humillan ante el único Dios verdadero, y también vamos a ver los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, la manera en cómo nos comportamos con Dios. Vamos a ver estas dos partes, que son los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele con gran poder a cada uno de los que estamos aquí reunidos lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Señor, muéstranos porque queremos vivir conforme al orden tuyo. En tus manos estamos, te bendecimos y te glorificamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a Mateo 5:5, abran sus Biblias en Mateo 5:5 y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa manso? Manso significa ser gentil, ser dócil. Y esta bienaventuranza podría ser contradictoria porque nadie se imagina que un rey, un conquistador, como verdaderamente Jesucristo, los hebreos consideraban que venía a liberarlos de la cautividad. Ellos nunca se imaginaron que el rey que venía con ellos, el Mesías, Jesucristo, lo pudieran ver como manso, porque un rey siempre lo tienen en cuenta como alguien fuerte y poderoso. Sin embargo, Cristo cuando entró en Jerusalén, y vamos a ver Zacarías 9:9, en donde vamos a darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Me llama la atención lo que dice Zacarías 9:9 en esta profecía, amados hermanos, en la que dice que he aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, y después da una palabra que es importante que le entendamos, humilde. La palabra humilde significa también, podemos entenderla también como manso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo
era manso y humilde de corazón. Pero, ¿qué significa ser manso? No entendamos que es un signo de debilidad o que nos tiene bajo control, no. Sabemos que el ser manso significa a que vivimos nosotros bajo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está en Gálatas 5:23, en el cual nos dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, el Señor está hablándonos de que una persona mansa es aquellas que tienen ciertas condiciones de vida. ¿Y cómo son estos mansos? Son los que se someten calladamente al Señor, los que pueden tolerar insultos, los que son callados o devuelven una respuesta blanda. Recuerden que la blanda respuesta aplaca la ira. Los que en su paciencia conservan el dominio de sus almas, cuando escasamente tienen posesión también de algunas otras cosas, pues verdaderamente se desarrollan de una manera hermosa en esta tierra. Porque el ser verdaderamente manso no es el hecho de que creas que la gente puede hacer de ti lo que quiera. No, no es eso, que lo hicieron con Jesucristo. Lo que verdaderamente el Señor nos da a entender es que debemos de aprender a ser sometidos calladamente al Señor. Que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Porque estos mansos son bienaventurados aún en este mundo. No necesariamente esta bienaventuranza habla de él cuando estemos en la presencia del Señor, sino habla que también nosotros en esta tierra debemos de comportarnos de esa manera. La mansedumbre, amados hermanos, fomenta el consuelo, la seguridad entre todos los que están reunidos, porque da confianza a una persona el ver que puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, que se comportan de una manera hermosa y una manera en la cual verdaderamente pues muchos de nosotros a veces fallamos porque nos falta ser mansos y humildes de corazón. Es por eso que esto es una enseñanza importantísima para nuestra vida, en lo cual podemos ver que esta bienaventuranza está basada mucho en el Salmo 37:11. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 37:11. Dice así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y este salmo responde también a la pregunta de que por qué prosperan los impíos, los injustos, mientras la gente que es piadosa, que es justa y humilde, no les pasa eso. Bueno, el salmo nos enseña a no mirar ni tener envidia de los malos, ni querer tampoco imitarlos. Por ejemplo, el versículo 1 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y los versículos 8 al 11 nos dicen así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Está dándonos las condiciones de ser manso también. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo termina hablando, amados hermanos, que la salvación nuestra es de Dios y por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos ha fortalecido en la angustia y Él nos va a libertar de todo ataque del enemigo, de todo aquel impío que va o maquina en contra de nosotros, por cuanto en Él estaremos esperando. Él es nuestra esperanza de vida. Y el Salmo 37:39 nos dice: pero la salvación de los justos es de Dios, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 37:40, Dios los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Dice que los humildes, amados hermanos, los mansos heredarán la tierra. Pero ¿qué significa la palabra que vamos a heredar la tierra? Bueno, esta es una promesa, que vamos a heredar la tierra junto al Señor Jesucristo y vamos a reinar junto con Él. Gloria al Señor, tómalo para tu vida.
también es una promesa que nos da fuerza para poder mantenernos en esta condición y esperar en el Señor, como dice el Salmo 37. Y luego nos dice en otra bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza también es contradictoria. Habría sido difícil oír más para los fariseos, que se creían autojustificados por ser perfectos. Según ellos pensaban de esa manera. Entonces cuando oyeron bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bueno, pues ellos lo entendieron de una manera mal, de una manera que no debía de ser, porque en la parte del pueblo, en este caso, por ser judíos, se creían que ya eran parte del reino. Ellos tomaban esto como ya dado. Y si recordamos que el Señor nos dice en la parte primera de la bienaventuranza, que es la primera, que pobres en espíritu, nos habla sobre la imposibilidad nuestra de enriquecernos espiritualmente y estar en Cristo por nuestros méritos. Eso significa que tienes que conocer de la palabra de Dios, tienes que adentrarte en la palabra de Dios para conocer que pues hemos pasado por tiempos difíciles antes de conocer a Cristo, y ahora que lo conocemos, ahora tenemos que desear tener esa hambre y esa sed de justicia. Es por eso que el Señor nos habla que no es por nuestros méritos, es porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, amados hermanos, podemos caer en un sinnúmero de situaciones en las cuales después nos preguntaremos, ¿y por qué me está pasando esto? Pues muchas veces nos pasa lo que está sucediendo en tu vida, o en la vida de una pareja, o en la vida de un matrimonio, en fin, de un hijo, de una hija, porque no han conocido la palabra de Dios. Es por eso que es necesario que nosotros tengamos hambre de comer la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos conocer cómo debemos de tener hambre y sed de justicia, pues debemos también de conocer que debemos de mantenernos obedientes y saber glorificar al Señor con nuestra nueva vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver que nuestra vida es diferente. Ya no vivimos como antes, ahora vivimos de una manera diferente. Ahora podemos decir, Señor, gracias por todo lo que has estado haciendo en mi vida, porque me has transformado. Ahora entiendo que yo debo de comer la palabra de Dios. Por eso yo los invito a que se congreguen, los invito también a que oigan la palabra de Dios, que se alimenten, que lean la Biblia, que escudriñen las Escrituras, para que diario conozcan más del Señor y así no tengan, pues, ante todo, desconocimiento de la palabra del Señor, y por ende, pues, que pudieran caer en situaciones difíciles para sus vidas. Es por eso que yo quiero decirles que tenemos que entender que esta promesa, que es presente y que también es futura de parte de Dios, la vamos a tener en nuestra vida, y esta es que solo el Señor nos puede dar esa necesidad de conocerlo cada día más, porque nosotros debemos de conocerlo. Al conocerlo más, entendemos más de Él y podemos vivir más como Él. Es por eso que nos debemos de sentir siempre, cuando conoces la palabra de Dios, te llenas del Espíritu Santo. Y es por eso que también entendemos que cuando estamos en su presencia, aquí también en esta tierra, seremos totalmente saciados. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo en la gloria de Dios. No solamente será en la presencia del Señor, sino aquí podemos sentir en nuestro corazón la gloria de Dios, cuando tenemos presente que el Señor vive en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y es por eso que debemos de sentirnos llenos de su Espíritu para poder estar saciados. Y yo la pregunta sería, ¿te sentís tú así todos los días? ¿Te verdaderamente te sientes lleno del Espíritu Santo? ¿Buscas glorificar a Dios continuamente? Esto es sumamente necesario en nuestras vidas, conocer cada día más del Señor y tener esa hambre de seguir adelante escudriñando las Escrituras. Es por eso que yo quiero concluir
Porque el mundo, amados hermanos, nunca va a considerar a una persona pobre de corazón y que llora por su condición pecadora, por los errores cometidos, y que ahora se somete al Señor y es manso, y que ahora tiene un continuo deseo de buscar más de Dios como alguien verdaderamente bienaventurado, que tiene hambre por la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos de esta manera y que hay una secuencia de que seamos pobres de corazón, que lloremos por nuestra condición pecadora, que nos sintamos que debemos de vivir ante el Señor mansos y humildes de corazón y que vivamos teniendo esa hambre y sed de justicia, podemos decir que hay un patrón progresivo que ocurre en estas bienaventuranzas y podemos ver cómo una te lleva a la otra. Un comentarista bíblico dijo así: las primeras 4 bienaventuranzas revelan una progresión espiritual. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Para comenzar debemos de ser pobres de espíritu, reconociendo nuestra completa y terminante bancarrota espiritual para con Dios. Enseguida debemos de llorar por nuestros pecados y también por la corrupción en la cual alguna vez caímos en nuestra naturaleza caída y el reino del pecado y de la muerte en este mundo, porque esto está pasando hoy. Y en tercer lugar debemos de ser mansos y humildes y gentiles hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual, reconocida y admitida por nosotros, condicione nuestra conducta hacia nuestro prójimo, como también hacia el Señor, porque tenemos que reconocer que es importante, como dice bien la palabra del Señor, que el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Y en cuarto lugar debemos de tener hambre y sed de justicia, porque, amados hermanos, ¿cuál sería la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado, de reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres y quedarnos ahí? La confesión de pecado tiene que conducir hacia el hambre de tener sed de justicia y conocer cada día más como Cristo fue en esta tierra, y es por eso que Él se hizo pobre por nosotros, amados hermanos, lloró por nuestros pecados, se humilló en la cruz siendo llevado como cordero al matadero, padeció la justicia de Dios, pagando el precio que merecíamos nosotros, y también la razón por la cual nosotros ahora reconocemos que Él murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y debemos de sentir que lo que Él hizo en nuestra vida, y para nosotros, para cada uno de los que reconocemos a Cristo como nuestro único y seguro Salvador, que Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor a nosotros. Además, amados hermanos, es importante que entendamos que el Señor quiere que nosotros vivamos conforme a como Él vivió en esta tierra. Y si verdaderamente hemos sido rescatados por el Señor, nuestro anhelo será el buscarlo de todo nuestro corazón y imitarlo. Es por eso que Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oremos, amados hermanos. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. Sí, Señor, sabemos que debemos de ser mansos y humildes de corazón y también, Señor, tener sed de conocer cada día más tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos los que nos ven por redes sociales, si hay alguno ahí que quiera reconocer a Cristo en su corazón, quiera verdaderamente comenzar a vivir una vida diferente y ser bienaventurado en esta tierra y también en la presencia cuando lleguemos contigo, Señor, te pedimos, amados hermanos, los que nos ven por redes sociales, que si quieren hoy, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, inclina tu cabeza y dile al Señor de esta manera: dile: Señor, yo reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo me rindo ante ti y te pido perdón por toda iniquidad, todo pecado, toda palabra ociosa, toda mentira, toda tentación, todo aquello que nada edifique mi vida, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me bautice, Señor,
en mi corazón y que yo pueda ahora reconocer que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Me rindo ante ti, Señor, y te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Yo quiero también ser bienaventurado. En tus manos estoy. Bendigo tu nombre y te glorifico y te doy gracias. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Por si tú hiciste esta oración, pues yo te invito a que te acerques a una iglesia cristiana. Nosotros estamos en Metepec, la iglesia se llama Semilla de Paz y la puedes buscar en redes sociales. Te mando un abrazo, te bendigo, y a todos los que nos ven, los integrantes de la iglesia, también los bendigo en el nombre del Señor. Bendigo su entrar, su salir, sus alacenas, sus trabajos, su esposo, la esposa, los hijos, y que Dios conceda los deseos de su corazón. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Hasta luego.